Bien. Importante es que lo que hemos hablado, primero de todo, para entender lo de la microgravimetría hay que entender que las pirámides fueron construidas con rampas. Hasta en las pirámides más pequeñas encontramos 4 rampas. Esta es la pirámide de Sinki, que hay estas 4 rampas que quedan en estos restos de las rampas. Además son escalonadas, tema importante para que las rampas esas que van envolviendo la pirámide puedan apoyar en escalones. Si no fueran escalonadas no se podrían apoyar. Como os comentaba antes, bueno, ese fue el estudio de las densidades, pero se vio lo siguiente, y es que la densidad media de cada una de estas zonas era la misma. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que cuando ellos, en la cantera, lógicamente en la cantera de caliza, no todas las piedras tienen la misma densidad, cada una tiene una distinta. Pero si suponemos que existían, cada equipo se dedicaba a una parte de la cantera. Ellos iban a esa parte de la cantera, sacaban esas piedras y ese mismo equipo se encargaba de colocarla en la pirámide, pero no la colocaban en cualquier sitio, sino que existían 4 rampas y cada uno de los equipos entraba por una de esas rampas. Iba entrando y lo iba colocando en su zona correspondiente. Es decir, esta zona azul corresponde a una zona de la cantera donde existía este tipo de densidades y ese equipo la sacaba de ahí y era el encargado de colocarlo no en cualquier sitio, sino en esta zona, como vamos a ver ahora después. Sabemos, en la construcción de las pirámides, sabemos que intervinieron, ellos estaban divididos en equipos. Cada equipo tenía 1000 personas. Después dentro de esos equipos existía una cosa que se llamaban clanes. Cada clan eran 200 personas. Y dentro de esos clanes había otras dos divisiones que se llaman además divisiones, formadas por 100 personas. Es posible además que cada una de esas divisiones tuviera a su vez otro pequeño equipo, pero no conozco el nombre de ninguno. Como hemos dicho antes, existen varios ejemplos, como hemos visto el jeroglífico que hemos visto antes en la cámara de descarga del equipo de la corona blanca. ¿Ellos por qué se ponen esos nombres? Pensamos como incluso en la actualidad, cuando construyeron las torres Petronas, los equipos competían entre ellos a ver quién construía antes la torre. Pensamos que aquí también que ellos mismos competían a ver quién iba terminando antes su parte. Nos consta porque, por ejemplo, esto es la planta, el alzado del templo de Micerino. Hemos encontrado jeroglíficos que pertenecen a este equipo justo en esta mitad. Y justo en esta mitad, jeroglíficos repartidos también que pertenecen a este equipo. Es decir, aquí se repartieron al 50% la construcción. En las cámaras de descarga, 3/4 de lo mismo. Esta mitad lo hizo este equipo. Esta mitad, este equipo. Y la parte de arriba lo hizo este otro. Esto es lo que yo os comentaba. Esto correspondería, ellos van con su rampa y van colocando en toda esta zona esas piedras. Y aquí van para acá y van colocándolas hasta llegar aquí, hasta llegar a este escalón. ¿Vale? Con lo cual, las diferentes densidades de las piedras no corresponden a huecos, corresponden a distintos estratos, distintos tipos de piedras dentro de la cantera. Y esto sí nos confirma que se utilizaron rampas. No solamente los restos que han quedado como esto, allí mismo está la pirámide de Keops, sino que este estudio de microgravimetría nos confirma de que esas piedras fueron sacadas de Giza lo primero. Que fueron sacadas por un mismo equipo, que ese mismo equipo utilizó una rampa y que ese mismo equipo que utilizó esa rampa los colocó en determinadas zonas, no aleatoriamente. Esto es para tener un poco más de tiempo, que no voy a pararme en esto, que es un poco más complejo. Este tipo de rampas sería 4 rampas, 1, 2, 3 y 4. Con lo cual el sistema de rampas no lo reafirmaría, esa teoría no la reafirmaría la microgravimetría. Bien, esto era lo que yo tenía más o menos previsto, hablaros hoy de las pirámides. Como veis, me paro un poco más en la parte de la construcción, que la otra vez no me paré mucho. Podríamos extendernos muchísimo, pero no me gustaría que fuera muy pesado. Si no estemos cansados, puedo poner una cosilla del Valle de los Reyes que he preparado, según como veáis. ¿Sí? Es muy poco, es muy breve. Es un poquito solo para que tengáis un poquito de información por si vais allí. Bueno, entre las pirámides, cuando la gente va a Egipto, los turistas normalmente ocurre que se lían un poco. Porque como el viaje es de 7 días, es compacto, la gente al final no sabe qué está viendo. De pronto lo llevan de las pirámides y de pronto los traen aquí. ¿Y esto qué es? Esto es un valle, este es el Valle de los Reyes. ¿Y ahí qué hay? Ahí hay tumbas. Entonces ya se lían un poco. Bueno, ¿y cómo es que hemos pasado de unas tumbas que eran las pirámides a esto? Es que entre esto y eso hay una diferencia de año importante, ¿eh? Hay 1000 años de diferencia entre las pirámides y esto.
¿Por qué aparece este tipo de construcción? Bueno, durante esos 1000 años la capital pasa de Memphis, de la zona del norte, del delta, se va a Tebas, la actual Luxor, y ahí donde los faraones hacen su vida. Ellos, visto lo visto y viendo, porque ya en la época de estos faraones que están enterrados ahí son los faraones que casi todo el mundo conoce: Ramsés, Tutmosis, Tutankamón, Seti, todos esos están enterrados ahí. Entonces ellos, ya en su época, las pirámides habían sido expoliadas, con lo cual vieron que existía un problema de seguridad. Para ellos era importantísimo que sus tumbas quedaran intactas y que sus cuerpos quedaran intactos, porque si no ellos no podrían vivir la siguiente vida. Entonces pensaron que el problema ¿cuál era? El problema era que la misma pirámide en sí era un reclamo para los ladrones bestial. Ellos veían la pirámide y sabían dónde estaba el tesoro. Entonces pensaron en separar un poco lo que es la tumba, pasar de una macroestructura como una pirámide, hacer unos hipogeos, unas excavaciones dentro de un valle. Esta es una foto antigua del Valle de los Reyes. Todo esto está lleno, todo eso que veis ahí son entradas de tumbas, todo esto. Ellos podían apostar aquí perfectamente seguridad en estas colinas, con lo cual todo el valle podía ser vigilado. Con una guardia, lo tenían vigilado las 24 horas. Con lo cual intentarían evitar que lo expoliaran las tumbas, cosa que fue también posible, excepto en un caso como fue el Tutankamón, que tampoco fue exactamente así. Entonces, claro, ellos ya separan esto. Cuando vais a ver esto, veréis que veis primero, vais al Valle de los Reyes, después os enseñan el templo de Ramsés III. O sea, ¿eso qué quiere decir? Antes, como hemos visto, la pirámide, donde se entierra, justo al lado tiene el templo. Pues ellos lo que hacen es separar lo que es la tumba del templo. La tumba la ponen aquí en el valle y el templo se lo llevan justo a la orilla del Nilo, con idea de que los ladrones no pudieran expoliarle. El Valle de los Reyes es todo esto, está lleno de tumbas, hay muchas más tumbas. He puesto este esquema porque es más sencillito. El Valle de los Reyes, en inglés King Valley, por eso veréis los libros que ponen KV de King Valley, y están numeradas del 1 al 63. La tumba 1 no quiere decir que fue la primera que se construyó, sino la primera que se descubrió. Y la 63 la última que se descubrió. La de Tutankamón fue la 62. Ellos se supone que ese valle lo eligieron además porque esta zona aquí, que se llama el Kulm, tiene forma piramidal. Entonces parece como una forma de conectarse en cierta medida con los faraones que ellos tanto admiraban, que eran los faraones del Imperio Antiguo, de las grandes construcciones. Esto de aquí es el valle, son muchos acantilados, y ahí por aquí es donde están diferentes tumbas. No siempre están todas abiertas, van rotándolas, o abren unas, cerran otras. Aquí tenéis otra panorámica de las distintas tumbas. Bien, en la dinastía 18, la dinastía de Tutankamón, que es la que todo el mundo conoce, Hatshepsut, Tutmosis III, Tutmosis IV, ahí las primeras tumbas se hicieron en los acantilados. En los acantilados ellos cogieron y miraron el valle y vieron que los acantilados era la zona más fácil para poder excavar una tumba, puesto que hay unas fisuras naturales y a ellos les costaría menos trabajo hacer la tumba ahí. Por eso las primeras tumbas me refiero en orden cronológico, no en orden descubierto, insisto en eso. Se supone que es esta, la de Hatshepsut, que es la KV20, marca el 20, aunque fue la primera. Las primeras tumbas van hechas en forma de L. Hacen este recorrido interno, bajan y giran a la izquierda. ¿Qué ocurre? Que cuando el valle se empieza a llenar de tumbas, ellos tienen que cambiar esta forma y pasar a una línea recta. Cuando nosotros entramos a una tumba de esta, sabemos que es de la más antigua, y si vemos una tumba recta, sabemos que es de la época más posterior. Estos son los acantilados, como veis, ellos cogen las líneas naturales y dicen, pues por aquí, y excavan por acá. Pero ¿qué ocurre? Que en el Valle de los Reyes, en una zona que no suele llover, pero cuando llueve torrencialmente, arrastra muchísimos sedimentos, como estamos viendo aquí, con lo cual las tumbas se fastidiaban. Por eso decidieron llevarlas a la falda de las colinas. Lo ponen aquí y además hacen este tipo de estructura, esto es restaurado, lógicamente, pero hacen este tipo de estructura para poder un poco el agua echarla hacia los lados. Colisiones, quiere decir, el valle está tan masificado por dentro, tan masificado, que incluso en ocasiones las mismas tumbas ellos empezaban a construir y construían a ciegas, no sabían dónde había una tumba y dónde no. ¿Qué ocurría? Que en ocasiones, como estamos viendo aquí, una colisionaba con otra. Aquí colisionaron también, aquí colisionaron también. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, esta es la QV47 con la 32. ¿Ves? Chocaron aquí. Y lo remataron así, para que no se viera esa. Aquí otra colisión de dos tumbas. Lo remataron así, para que no se viera tampoco. Tutankamón. Este faraón es el que más conoce todo el mundo, y en egiptología, sin embargo, es un don nadie. El faraón que no tuvo importancia ninguna, no dejó nada importante,
pero sí lo conocemos todos porque ha sido la única tumba que ha llegado semi-intacta. Digo semi-intacta porque realmente la expoliaron, lo que pasa es que no llegaron al expolio de las otras tumbas. Cuando Carter encontró la entrada de la tumba de Tutankamón, ya vio arriba, en la puerta de entrada, que había un agujero que lo habían sellado con yeso. Y que habían revuelto y habían robado cosas. Lo que pasa es que no llegaron a la cámara funeraria y se encontró muchísimo tesoro. Este es Carter, que fue el que lo descubrió en 1922, y este es Lord Carnarvon, que fue su patrocinador, su mecenas. Esta foto la pongo porque ¿por qué se encontró esa tumba solamente en el Valle de los Reyes y ninguna más? Pues fue una casualidad. Esta tumba que está aquí, esta es la entrada de la tumba de Tutankamón. Esta tumba de aquí arriba era de Ramsés VI. ¿Qué ocurrió? Esta tumba se construyó. La expoliaron, los pillaron, se reconoce que los pillaron porque los mismos sacerdotes sellaron con yeso otra vez la entrada. Y tuvieron la suerte, Tutankamón, de que Ramsés VI empezó a construir su tumba. Como os digo, ellos iban a ciegas, no sabían dónde estaban construyendo. Pues todos los escombros que sacaron de la tumba de Ramsés VI los colocaron encima de la tumba de Tutankamón. Además, encima, cuando en las tumbas de los siguientes Ramsés, ¿qué ocurrió? Que toda esta zona la utilizaron para hacer unas viviendas temporales para los trabajadores. Con lo cual esta tumba quedó sepultada por los restos de la tumba de Ramsés VI más las casas de adobe. Un nuevo concepto del entrenamiento deportivo se encuentra en Antequera. Centro de Alto Rendimiento El Templo. Situado en calle Alarife Francisco Gutiérrez, en la urbanización Albarizas. Centro de Alto Rendimiento El Templo son pioneros en los entrenamientos deportivos semipersonalizados, asesoramiento dietético y acreditados con el título de la NSCA, que es la mayor autoridad en el mundo del acondicionamiento físico y el entrenamiento de la fuerza. El Templo se basa en el conocimiento científico y en su aplicación práctica para mejorar el rendimiento deportivo y la salud de todos sus clientes. Entre sus servicios, trabajos de fuerza y potencia. Todo ello con aparatos de última generación. Programa de pilates femenino con máquinas Gravity. Ganancia y pérdida de peso. Y sin olvidarnos, por supuesto, de los entrenamientos en deporte de contacto como el Jeet Kune Do y el Full Contact. El éxito solo tiene un camino. Y la puerta es Centro de Alto Rendimiento El Templo. Construidas para los trabajadores de las tumbas. Y por eso tuvo la suerte de poder llegar intacta hasta nuestra época. La tumba de Tutankamón es una tumba muy sencilla, simplemente baja, tiene una antecámara donde están todo este tipo de tesoros. Aquí tiene otra cámara anexa, y aquí donde están aquí mirándose de frente, aquí está la cámara del rey, que son varios sarcófagos, uno dentro de otro, modo de la muñeca rusa, y después dentro un sarcófago de piedra y dentro un ataúd, y ese ataúd a su vez son otros 4. Como curiosidad, y después aquí a la derecha pues está la cámara del tesoro. Como curiosidad, digamos que el único faraón de toda la historia de Egipto que sigue enterrado en el Valle de los Reyes. Aquí dentro sí está enterrado dentro de este sarcófago. Es el único que queda ahí, ninguno más. El resto de momias se han encontrado y están en el Museo del Cairo, en una sala que se llama la Sala de las Momias. Bueno, es interesante que desde el Valle de los Reyes, ¿quién construyó las tumbas del Valle de los Reyes? Lo construyeron egipcios. ¿Dónde vivían esos egipcios? Ellos vivían en este poblado que está aquí, y ellos tenían semanas de 10 días de trabajo y descansaban uno. Entonces, esos días ellos hacían un camino, que yo lo he hecho, y es muy recomendable, os recomiendo a todos los que vayáis a Egipto que lo hagáis. Hay que ir muy temprano, muy temprano. Esto se llama Deir el Medina, el poblado de los trabajadores. Tenéis que entrar por aquí, que llega la carretera, y esto es gratis. Esto no llega, sí, os recomiendo que llegáis sobre las 6:30 de la mañana, o así, porque después hace muchísima calor. A las 6:30 de Egipto es de día, es día abierto completamente. Se asciende por aquí y va dando la vuelta, que ahora veremos una panorámica. Tiene una vista impresionante y después se puede acceder desde ahí al Valle de los Reyes. Lo ideal es que cojáis un taxi, os dejéis aquí y ya por aquí caminéis, llegáis hasta el Valle de los Reyes, bajéis al Valle de los Reyes, hagáis la visita y después volváis a salir, podéis salir por el mismo Valle de los Reyes, no hay que volver hacia acá. Esta zona tiene también unas tumbas visitables que ahora lo vamos a ver. Este es el poblado, ellos vivían ahí,
nos han llegado unos registros muy interesantes que ahora lo vamos a ver. Bueno, este es el poblado. Estaba dividido en estas dos zonas. Las casas eran así, en sus distintas estancias. Ahí lo podemos ver. Esto es de una tumba de uno de, porque los trabajadores no solamente vivían ahí, sino que en la ladera se hicieron sus tumbas. Tened en cuenta que esto era lo que construían las tumbas de Valle de los Reyes, con lo cual muchos eran unos artesanos muy, muy importantes y con mucha categoría, mucho arte. Entonces hicieron este tipo de tumbas que para mí son las más bonitas que hay en la zona de Luxor. Se llama la tumba de los artesanos. Este en concreto es la de Senetjem. Aquí lo podemos ver, son tumbas que además tienen un colorido muy bonito y vemos distintas escenas de la vida cotidiana. Aquí lo vemos, está ahí haciendo distintas labores de agricultura. Aquí podemos ver un detalle, otro detalle. Esto que lleva en la cabeza son para perfume. Son unas ceras que le ponían perfume, se lo colocaba en la cabeza y al derretirse le iba dejando un olor agradable. Esto es muy importante, esto se llaman ostracas. ¿Esto qué es? Esos trabajadores que vivían en el Valle de los Trabajadores, ellos cogían y tenían mucha caliza a su disposición, porque todas las tumbas que ellos estaban construyendo al lado y los restos de sus casas, todo el valle, toda la zona donde ellos viven es caliza. Ellos encontraban trozos de caliza y lo utilizaban para distintas cosas. Por ejemplo, esto de aquí es un recibo de una lámpara de aceite. Ellos cuando iban a trabajar les daban una lámpara de aceite y ellos eso tenía que quedar constancia para después volverlo a recoger. Entonces esto se encontró. ¿Por qué? Porque estas piedras después las tiraban, las desechaban y se han encontrado en la basura, se han encontrado este tipo de piedras. Aquí vemos otro. Ellos, claro, como eran los artesanos, ellos hacían su boceto, no tenían papel para hacerlo, pues lo hacían aquí, en la piedra. Esto es Ramsés III machacando hacia enemigos. Bien, pues esto es lo que después ellos plasmaron en la tumba de Ramsés III, pero ellos hacen unos bocetos. Lo hacen aquí. Estos bocetos, una vez hechos y trasladados a su sitio, a la tumba, pues los tiraban. Y no han llegado hasta nuestros días. No llega, por ejemplo, este también, que es de una bailarina, una contorsionista. Esto también existe en otra tumba. También un boceto. Incluso, fijaros, que ellos eso utilizaban también no solo para arte, sino, por ejemplo, esto es un dibujo muy satírico. Normalmente aquí debería de estar un dios y aquí debería estar el faraón haciendo su ofrenda, agradeciéndole. Pues fijaros, han pintado aquí un ratón y un gato. Un dibujo satírico. Además, estas ostracas no han llegado textos escritos donde cuentan que fulanito se peleó con menganito, que si uno que le debía cerveza al otro, que si uno que estaba de baja, que no podía ir. Todo eso ha quedado registrado, con lo cual no ha servido mucho como punto de vista para ver que eran realmente personas como nosotros. Este es el camino blanco que se llama el camino de los trabajadores, que va desde aquí, que es de Ir Medina, caminas por aquí. Es un camino muy fácil, no es difícil, puede hacerlo cualquier persona, no hay que estar. Lo único duro es la entrada, que sí que hay que subir una cuesta bastante empinada, pero yendo despacito, una vez que llegas aquí arriba, esto está muy, muy plano. Y entonces tiene toda esta vista del acantilado, es espectacular. Esto es el templo de Hatshepsut, se llama, que es la primera reina que construyó la primera tumba en el Valle de los Reyes, y el Valle de los Reyes está por aquí detrás. ¿Veis? El camino viene por aquí, va dando una vuelta, este es el templo de Hatshepsut otra vez. Cuidado cuando lleguéis aquí, porque muchas veces hay aquí un puesto de guardia y ellos dicen que bajéis por aquí. Si bajáis por aquí, ya no podéis ir al Valle de los Reyes, tenéis que salir por acá. Entonces no le hagáis caso y seguís para allí, por donde yo estoy marcando, que está perfectamente marcado, se ve el camino, y ya bajáis al Valle de los Reyes. Esta es la panorámica, esto lo hice en abril, es la última foto que tengo, esto es la panorámica desde encima. Ya cuando va a invocar el Valle de los Reyes, ¿veis? Distintas tumbas del Valle de los Reyes. No os regañen, no pasa nada, está permitido, es legal por ahora. Aquí tenemos distintas entradas, todo esto son distintas, ¿veis? A medida que vamos bajando hacia el Valle de los Reyes. Bueno, ya como última cosa he estado buscando un poco, a ver si había algo de fibromialgia o algo así relacionado con dolores musculares en el Antiguo Egipto. Lo único que he encontrado es esto, que se llama la tumba del médico. Esto está en Saqqara, junto a la pirámide de Teti, y una mastaba que se llama la mastaba de Mereruca, que los que habéis visto en Egipto habréis visto la mastaba de Mereruca, pues esto está al lado, que se llama la tumba de An-Mahor, de la sexta dinastía, es decir, 2340 a.C. Este se llama la tumba del médico. Y lo interesante de esto, porque lo que yo he contado interesante y relacionado con esto, es este tipo de grabado, que aquí lo que está haciendo es dándose, ahora lo vais a ver en un dibujo más claro, es la primera referencia que encontramos en la historia de masajes, de utilizar masajes como una cura, ¿no? Entonces, es lo único que se me ocurría, porque entiendo que la fibromialgia, el tema de los masajes, sé que da buen resultado y que lo estáis mucho practicando y que parece ser que va bastante bien. Para que sepáis que yo en el Antiguo Egipto yo ya pensaba lo mismo, ¿veis? Y hacían este tipo de masajes.
También la gente dice lo de la reflexología y tal, bueno, no tiene por qué, ¿no? Son masajes en las manos, en los pies. Y es la única referencia que he encontrado del antiguo Egipto, esto es lo más antiguo que he encontrado. Ya os digo, se llama La tumba del médico, está en Saqqara, y este tipo de grabados son conocidos a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues con esto yo ya he terminado y espero que no hayáis aburrido mucho. Yo lo he hecho lo mejor que he podido y ya está.